esto que es la tarea de los juzgados de familia, los juzgados de paz, laborales, civiles, que intervienen en situaciones de violencia, como decía antes, familiar, pero también las violencias de género que sufren las mujeres y también las personas del colectivo LGTBQ+. Esta tarea que ingresa al sistema de justicia a partir de las denuncias que realizan las personas en protección de sus derechos humanos, tiene que ver con la tramitación de procesos judiciales que los juzgados durante justamente esa tramitación registran en el sistema REJUCAB. Y en este año se han registrado más de 17.000 denuncias a lo que va el día de hoy, digamos. De ellas un 79% son violencias domésticas, y también es importante el dato de que el 27% de ellas contaban con antecedentes de otros hechos anteriores. ¿Y eso qué significa? Si uno desglosa estos números, el hecho de que haya 27% de mujeres que hicieron una presentación previa, ¿cómo se puede leer ese número? Bueno, es importante en este caso destacar que las víctimas no son solo mujeres, como decíamos, en la violencia familiar las víctimas también pueden ser hombres, y cuando hablamos de violencia de género también las personas del colectivo pueden ser víctimas de ellas. Bueno, antes charlábamos fuera de cámara en cómo los números van año a año aumentando levemente, que esto tiene que ver claramente con múltiples factores. Y en esto es importante que la ciudadanía conozca sus derechos y también cuál es la manera de activar los mecanismos para lograr una protección. ¿Hay diferencias en estas estadísticas con respecto a la violencia intrafamiliar o la que se sufre, por ejemplo, en la calle? Bueno, justamente decíamos, el índice más alto es la que se da dentro de la familia, con lo cual podríamos decir que el mayor riesgo las personas lo sufren en el propio entorno más cercano. El 79% de esas denuncias que han tramitado los juzgados de familia o también han sido tramitadas los juzgados de paz en las comunidades más chicas son violencias domésticas, y también, como marcaba recién, un porcentaje significativo, el 16% de ellas, ocurren en la vía pública. ¿Hay niños y adultos mayores que son víctimas de violencia comprendidas en estas estadísticas? Sí, en estos expedientes, digamos, a partir de la denuncia se genera un expediente, estas cifras que reflejan la realidad de la tarea de los juzgados, así como la realidad de las personas, justamente nos dan más de 10.000 niños vinculados a esas violencias, digamos, aunque no hayan sido denunciados como víctimas, pero afectados por esa situación de violencia que ocurre en sus familias y que les impacta en sus subjetividades. En esas estadísticas, ¿está comprendida la zona geográfica de las personas? Es decir, las mujeres de zonas urbanas son más susceptibles de violencia que en las zonas rurales o en la zona de islas. ¿Hay algún panorama que se pueda trazar al respecto? Sí, siempre que hablamos de mujeres, tenemos que pensar que hay múltiples factores que pueden agravar su condición de vulnerabilidad. Y justamente, por ejemplo, el geográfico es uno de ellos. O sea, que la mujer presente una discapacidad, que sea parte de un pueblo originario o que vive en una zona de isla, puede agravar su condición de vulnerabilidad y requiere de un tipo de protección diferente que es atendida por los organismos a partir de la denuncia. En el caso de las mujeres, ¿hay alguna edad en particular donde se reciban mayor denuncias o se atrevan ellas a denunciar que son víctimas? Sí, hoy podemos decir que en este año una de cada 90 mujeres que reside en nuestra provincia ha sido víctima de al menos una situación de violencia. Y la línea etaria en la que estas denuncias se da el mayor número es entre 20 y 39 años de edad. ¿Los hombres también denuncian? Sí, hay denuncias, el 9% de las denuncias que se recepcionan. Recordemos que aunque se derogó la ley 91-98, nuestra provincia está vigente la ley procesal de violencia familiar, digamos la ley procesal de familia, que comprende un apartado para proteger la violencia familiar, y el 9% de las víctimas que se registran en REJUCAB son varones. ¿Qué mecanismos existen o se activan una vez que una mujer, un hombre, un niño, un adulto mayor, una persona del colectivo LGBT denuncia que es víctima de violencia? ¿Con qué cuenta la justicia para eso? A partir de la denuncia, que se puede realizar en las comisarías, en la página online del Poder Judicial, en los ministerios públicos, en los juzgados de paz en el interior,
se dictan medidas para brindar una tutela de protección, es decir, para hacer cesar la situación de violencia que ocurre y prevenir de futuras situaciones, siempre que no estemos hablando de la comisión de un delito, donde ahí ya se investigan responsabilidades. En este caso se dictan medidas de protección y se da intervención al equipo técnico interdisciplinario, si es un juzgado de familia, de paz, tiene las áreas en los municipios, o también en los juzgados laborales y los civiles. Es decir, después que se dicta la medida de protección, se da intervención a un equipo que hace un informe de riesgo que permite a la magistratura adecuar las medidas que ya dictó o dictar nuevas en caso de que se requiera otro tipo de protección o hacer cesar algunas que haya dictado. Si alguien es testigo de un caso de violencia familiar o de género, ¿puede denunciar? Sí, es importante esa pregunta, pues cuando hablamos de situaciones de violencia hablamos de afectación de derechos humanos de las personas. Por lo tanto, cuando una persona conozca de otra que está transitando una situación de violencia, puede acercarse, consultar y también formalizar una denuncia, que entre los que no mencioné justamente la Oficina de Violencia de Género, donde se recepcionan las denuncias online o también presencial. Perfecto. ¿Y dónde se puede denunciar si no es en esta oficina? La gente que está en el interior, ¿quiénes tienen la facultad de tomar una denuncia? La mayoría de las denuncias ingresan en sede policial, por eso es tan importante la tarea conjunta que se hace entre el Poder Judicial y la Policía de Entre Ríos, que es de una vinculación permanente, porque el mayor número de denuncias ingresan por comisaría, el lugar más cercano y está a toda la hora del día. También dijimos que se pueden hacer online y se pueden hacer en los ministerios públicos, en los juzgados también del interior. Doctora, por último, preguntarle si comparativamente con el año pasado es creciente este número y si tiene que ver con lo que usted decía, con el acceso al conocimiento y a la información. Sí, se van dando leves aumentos años a años y sí, los factores son múltiples que tienen que ver con la posibilidad que debe darse del derecho constitucional de acceder a la justicia. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta aquí las estadísticas entonces que tienen que ver con los casos y las denuncias de violencia de género o violencia familiar o doméstica en la provincia de Entre Ríos en este cierre de año. Con esta información volvemos con ustedes.